Bienvenidos nuevamente. Estamos dialogando, como le anticipábamos, con el poeta Mario Lóriga. Mario, gracias por venir, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Gracias por existir. Sí, No me acuerdo gracias por existir. ¿En qué programa? Gracias por unas existir. novelas de mi Me Grecia. suena gracias por existir, sí. Bueno, Mario, es una deuda que tenemos acá. Tenemos una lista de gente que invitar al programa y vos estás entre los primeros, pero bueno, tardamos un poco en concretarlo. Me gustaría que habláramos un poco de tu oficio de poeta y de tu vida y de bueyes perdidos. Si has perdido algún buey últimamente. No, perdí una vez una bicicleta, pero bueyes no. ¿La perdiste o la encontró otro? Es una manera de llamarle así, genéricamente perdí una bicicleta, ¿no? Y algunas otras cosas. Conoces, por supuesto, Mario, la opinión de Platón sobre los poetas, ¿no? No, ni idea. No estabas al tanto, ¿no? No, del viejo ese no sé nada yo. Bueno, aparentemente él pensaba que los poetas eran elementos así que degeneraban la vida social, digamos, que apelaban a los bajos instintos de la gente y que en fin. Bueno, sí, Platón, no tengo ni idea muy, o sea, sé que era un filósofo griego de la época dorada de Grecia, cuando Grecia era un imperio, esa fantástica época que tuvo Grecia, que se dedicaban a pelearse entre ellos, ¿no? Grecia contra Esparta, Atenas contra Esparta y eso. Pero no sé mucho más de Platón. Es más, no sé prácticamente nada, comparado con otras personas, de los clásicos griegos, ni aún siquiera de los clásicos romanos, ¿no? Haber estudiado alguna vez un poco la filosofía de algún emperador romano, ¿no? De Marco Aurelio, haber estudiado alguna vez la historia de Julio César y eso. Pero bueno, ciñéndonos a lo que vos me pedías, hablar sobre uno como poeta, como poesía, no sé, ¿por dónde se debe empezar? ¿Qué se debe Empecemos decir? por el principio. ¿Vos naciste en Santa Rosa? Sí, yo nací en Santa Rosa de una madre santarroseña. Mi mamá había nacido en esta ciudad en 1912. Y ella a su vez era hija... interesante entonces. Sí, ella a la vez era hija de una familia que llegó aquí en 1896, ¿no? Son esos pequeños orgullos que uno tiene, decir, bueno, yo soy descendiente de pioneros, ¿no? La Pampa. Recuerdo que veía esas películas de los cowboys, ¿no? De cómo se conquistó el oeste, qué sé yo, que hablaban, estos son los pioneros, hijos descendientes de pioneros. Miremos cómo será la vida de uno, que en aquella época yo decía, qué lindo debe ser hijo de pionero, descendiente de pionero. Y yo era un descendiente de pionero, ¿no? Sin la diligencia, sin los... Bueno, sí, en aquella época hubo diligencia. O sea, mis bisabuelos llegaron aquí cuando la plaza estaba alambrada, ¿no? Ni miras de que fuera capital, ni nada de eso. Y vos considerás que tu personalidad está marcada por esa rama familiar o es más la parte sarda de tu viejo la que te llama, la que te inspira? Alberto, yo sigo siendo el mismo negrito por ahí que creció en la calle González y Escalante, en esa esquina, ¿no? En una ciudad que de ciudad lo único que tenía eran las ínfulas de llamarse ciudad, porque era un pueblo de 25.000 habitantes. Que cuando llovía, ahí en la esquina de González y Escalante, que hoy es un excelente barrio, muy céntrico y qué sé yo, como no había asfalto en aquella época, el asfalto terminaba en la calle Pico, se formaban unos zanjones de agua de lluvia y los chicos nos bañábamos ahí. En algún poema lo digo, ¿no? Todos los pibes del barrio metidos en esos zanjones tremendos que hacía el agua en la arena, y nos bañábamos ahí. Una época en que venía el olor de la laguna, de las algas, que se escuchaba el croar de los sapos que hace 1000 años que no se escucha. Sí, ¿no? Claro, yo me crié en un barrio de la calle González, era entrada,
o pasada para el otro lado de las vías. Entonces, en la época de la cosecha pasaban los grandes carros y los grandes camiones cargados de bolsas. O sea, supongo que de alguna manera, yo este año cumplo 65, ¿no? Entonces creo que de alguna manera pertenezco a la mortadela del sándwich en que se ha transformado esto. Lo digo porque ahora estamos en un canal de televisión, uno de los que hay en Santa Rosa. Había una sola radio en aquella época, que era Radio Nacional, y chau, no había más nada. Los diarios prácticamente que llegaban al otro día. La gente se enteraba de las noticias por la propaladora, ¿no? La Ranquel, la propaladora argentina, etcétera, etcétera. Y eso, con respecto a lo que vos estás diciendo, marca una impronta muy fuerte, deja algo. No creo yo que lo que yo escribo esté dirigido a eso, pero sí teñido de eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una lista enorme de preguntas. Y bueno, hágale entonces. ¿En qué momento aparece la poesía? Estamos hablando ahí de tu tierna infancia, de bañarte en la esquina de tu casa, Sí, en el charco de agua. En los barros, no eran charcos, eran unos canalones, ¿no? Tipo arroyo que pasaba el agua. Pero ¿en qué momento aparece la poesía en tu vida? Bueno, a ver, la primera, creo que tengo bastante presente el primer poema que escribí, aunque no recuerdo bien qué decía. Pero había venido una chica de Catoriló que vivía en la casa de unos vecinos de enfrente de mi casa, una chica rubia, muy linda, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y yo en un momento dado dije, le voy a escribir un poema. Entonces me fui a mi habitación y agarré un cuaderno y sobre la cama ahí usando la vecinita del frente claro, me tiene loco de amor y las medias me dan calor y todas esas cosas. Entonces le escribí el poema y yo no recuerdo, pero me parece que hasta tuve el coraje de dárselo. Lo cual o sea que además de poeta eras un osado. Y tenía 11 años o 12 y ella tenía 16, 17 o 15, ¿no? Era bastante. Me habrá parecido muy divertido. Pero después de eso, bueno, de alguna manera, en lo de escribir siempre fue lo que más me gustaba hacer, ¿no? Leía mucho. Mi padre era albañil, mi madre era modista, pero en casa había una gran biblioteca. A mis padres les gustaba mucho leer. Entonces yo ya había leído para los 12 años todo lo que tenía mi padre, incluido las publicaciones en italiano que él tenía, ¿no? Uh-huh. Yo ya leía en italiano a los 12 años, aunque no lo hablaba, pero lo leía. Y después a los 16, 17 años me largué a escribir un poema, del que recuerdo así una o dos cositas. Y después ya sobre los 18, 19 años retomé, había dejado un poco, pero resulta que cayeron en mis manos unos cuantos poemas de Ana María Vitale, mi amiga Ana María Vitale, que ella era menor que yo, pero escribía y escribía bastante, y escribía prolijamente, ¿sabes? Tenía una carpeta ella. Uh-huh. Y una buena caligrafía. Sí, una buena caligrafía, escribía tipo, ¿no? Y ella era un desgraciado, imagínate, era de barrio, de un loco que se bañaba en barro. Y un poco influenciado por ello, muy motivado por eso, retomé la poesía, ya nunca más la volví a dejar, excepto altibajos, momentos de la vida. Pero sinceramente lo que escribí en aquella época está muy bien perdido, ¿eh? Está muy bien que se haya perdido. Suele suceder. Y siempre ha sido la poesía, ¿verdad? No incursionaste en la narrativa, no se te dio por escribir una gran novela Alguna vez del siglo escribí, XXI. sí, un par de cuentos. Pero nunca hice nada con eso. Fueron como decir, bueno, a ver si puedo escribir un cuento, ¿no? Sí, pude escribir un cuento, tenía la capacidad de hacerlo. No sé si el talento, ¿no? Uh-huh. Porque en todo esto, después de todos estos años, vos también sos escritor.
sabés que lo que hace falta, llegado el momento, es oficio, ¿no? Y el oficio es prueba y error también, ¿no? Mucho tiempo de prueba y error. Hay gente que destruye lo que no le gusta, yo no lo destruyo, yo lo guardo. Y por ahí me regocijo en la vergüenza de haber escrito esas porquerías. Vos no solo que lo guardás, sino que prácticamente publicás casi todo lo que escribís, o en Facebook o en tus cuadernillos. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Pero sí, bueno... sos una especie de Lito Nebbia de la poesía, digamos, ¿no? Así, muy prolífico. ¿En serio? Digo, Lito Nebbia es famoso por eso, ¿no? Porque nadie sabe muy bien, ni siquiera él sabe cuántas canciones ha compuesto y prácticamente todo lo que compone sí, rap. Calamaro también dijo que escribió 70 en una noche, ¿no? Pero habría que verlas, ¿no? Habría que verlas, claro. No, ocurre que en los años que vengo escribiendo era medio esporádico lo de escribir poesía, ¿no? Llegó un momento en que a mí lo que me ocurría, como suele ocurrirle a alguna gente, no a todos, era muy autobiográfico, ¿no? Yo, todo el yo. Y un día, ya hace muchos años de esto, dije, bueno, a ver, escribamos algo que no tenga nada que ver conmigo, ¿no? Y de ese experimento surgieron mis dos primeras publicaciones. Una se llamaba Historias Sencillas y la otra Ni Nubes ni Ríos, en la que intento escribir sobre la vida de otra persona desde un punto de vista como cuento, ¿no? Como si estuviera narrado. Eran poesías narrativas. Viste que hay poesía narrativa, hay poesía que no es narrativa, etc. Estas eran más vale poesía narrativa, contaba la historia de una heladera que se encuentra, una chica que trabaja en una heladería que se encuentra con el amor de su vida con un matrimonio, ella le tiene que servir el helado. La historia de un matrimonio en el que él es borracho. La historia de una chica que va a una escuela de gran represión y que de golpe se siente liberada. Ese tipo de cosas, pero en poesía. Y bueno, y después ya escribí otras cosas. Pero lo que vos decís, escribir en el Facebook, cuando surgió el Facebook, vislumbré que ahí había una herramienta. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene un escritor, de la naturaleza que sea? No solamente escribir, tiene un primer peldaño a subir, que es la edición, ¿no? Pero como hay gente que le entregan 400 libros y después dice, ¿yo qué hago con estos 400 libros? Tengo 4 cajas llenas de libros ahí, no sé qué hacer. O sea que estamos hablando de la distribución, ¿no? Y el Facebook fundamentalmente es una excelente herramienta de distribución de lo que vos hagas. Por otro lado, el Facebook tiene esto de que parece que te pararas a las 11 de la mañana en la esquina de la capital a decir cosas, ¿no? Y va pasando la gente y te vas encontrando con este y te vas encontrando con el otro. Un poco que el Facebook tiene eso. Y se me hizo el desafío de escribir todos los días ahí. Dejé de escribir en papel. Ahora vos no te parás en la esquina de la capital a decir poemas, pero en Facebook sí, ¿no? Eso como que te permite esa licencia, ¿no? Como que te habilita a asumir ese avatar, ese personaje y desde ahí ejercer la poesía sin ningún tipo de pudor ni de... Claro que en general hay muchos... Mira, ocurre también que obliga a una técnica, ¿no? Porque al escribir en papel, el papel es atemporal, ¿no? Vos escribiste en el papel un boceto y lo dejás por ahí. Y dentro de 4 meses, si querés, volvés y lo completás. En cambio, al publicarlo en el Facebook, el boceto que vos estás haciendo, estás forzado a terminarlo, a redondearlo, a darle una vuelta. Quizás más adelante volvás a ese y le cambies una coma, le cambies un artículo, un verbo, etcétera, etcétera. Pero el cuerpo fundamental está allí, está, ¿no? La ¿no? experiencia de gente que ha publicado editando su obra, digamos, previamente publicada en Facebook, ¿no? Sí, yo hago eso.
hago eso, hago una rejuntada de poemas que me gustan a mí, que me parece que tienen un hilo conductor, y hago los cuadernillos, ¿no? Pero, bueno, el Facebook es un aspecto de la vida de la poesía. Después hay otros aspectos, como por ejemplo la vivencia, la llegada directa al ser vivo, ¿no? De carne y hueso, recitales de poesía, ciclos, de publicaciones, encuentros, charlas, discusiones, etcétera, etcétera. Que yo veo que, o sea, supongo que coincidirás conmigo que hace mucho tiempo, ya que se viene dando, en este siglo, más que nada, esto de la participación más amplia de la gente hacia la poesía, ¿no? En los años 80, en los años 90, yo hacía recitales de poesía, lecturas de poesía, y le decía a la gente, che, el que quiera leer un poema puede sacar y leerlo, ¿eh? Ni loco. No. Excepto algunos amigos como Rubén Ruiz, Marta Alcala, el querido amigo Alberto Aguirre, que se animaban un poco también porque yo los empujaba, pero Otino Viñó, pero el resto de la gente común y silvestre, el público, no, ni mamado. En cambio vos has visto que en el ciclo aquel que hicimos en este bar aquí enfrente, hubo gente del público que dijo, yo quiero leer un poema, y lo leyó, ¿no? Y una cosa que me maravilló, me llamó la atención y me gustó mucho además, ¿no? Que ocurriera así. Mario, dame un minuto que vamos a hacer una pequeña pausa y después en el segundo ¿Y si no bloque te lo doy? Lo haces me igual, lo voy ¿no? a tener que tomar. Igual, ¿Viste? hacé lo Y que la quieras. televisión es ¿Para qué tirana. me preguntaban? Ahora venimos, ¿eh?